Hey, ¿qué pasa, cracks? Bienvenidos, bienvenidas un día más a Musicografía, y ya os advierto que hoy la cosa va a estar bastante curiosa y bastante entretenida porque me he topado con una banda por redes sociales que me ha gustado bastante. Porque sí, Instagram a veces sirve para algo más que para ver posturetas subir fotos. Hoy nos vamos con una one man band que nace en San Diego, en California. Es decir, en Hong Kong precisamente no. Hoy nos vamos hasta Estados Unidos y lo vamos a hacer con una dosis de black metal y de doom metal. Es decir, vamos a tener mala baba, pero también no os preocupéis que vamos a tener partes más tranquilas ligadas al doom. Además, por si fuera poco, su ideario lírico se basa en los sueños inalcanzables y la adoración al invierno. A que con eso ya te pica al menos la curiosidad. Pues cuando lo escuches ya ni te cuento, de momento yo te voy a ir abriendo el apetito, abre los oídos. Antes, como siempre, sí que quiero haceros un breve repaso por lo que es su discografía. Por lo pronto os tengo que decir que en marzo de 2020 sacó un EP que se diferencia de lo que os voy a comentar ahora, en que este resultaba más pesado, pero aún así ofrecía temas como I'm at Home in the North, que son una delicatessen también como los demás de ese EP. Y que aunque, como digo, mostraba ese músculo más duro, ese músculo más pesado, también mostraba un poco de la otra alternativa, es decir, temas un poquito también más enérgicos o partes en las cuales la brutalidad estaba también inmensa dentro de ese EP. Pero os voy a comentar algo. Si os habéis quedado con todo este concepto que os acabo de decir, comentaros que la obra de la que vamos a hablar es Warm and Comfort y que salió el pasado 9 de junio de forma totalmente independiente. Ya os adelanto que aquí tenemos un EP que os va a entrar de forma sencilla, pero con una fórmula que también os digo, no os acostumbra mucho a ver. Bueno, vamos por partes, luego os comentaré un poquito por qué digo todo esto, pero sí que os tengo que decir que el EP ya empieza a cañón con el primer tema de los 3 que hay incluidos en este EP. Y es que la primera canción, ese A God in Human Flesh, es una canción la cual sí que aborda bastante bien toda esa brutalidad que os hacía alusión antes. Es una canción que empieza con una energía a tope, con algún solo por ahí que también está bastante interesante, pero al fin y al cabo es lo que se maneja en unos 3 minutos y pico que dura la canción, si no estoy confundido. Por lo tanto, esto es un tema que está muy bien para abrir el apetito para lo que viene después en los dos siguientes. Entre otras cosas porque sí, no os lo voy a negar, puede resultar algo efectista, pero ya os digo que resulta curioso en este trabajo de Buzzwitch, es algo que precisamente es lo efectiva que es la música, lo fácil que se te queda en la cabeza en todo momento, pero también, ojo, la cantidad de matices que tiene, y esto si ocurre en una canción tan salvaje como A God in Human Flesh, imaginaros en las demás. Así ocurre que The Rise of Dreaming empieza también muy bruta, con unas voces que son tremendas, unas melodías súper interesantes y con menos energía, pero ocultando más sus verdaderas intenciones. Porque aquí en esta segunda canción hay algo que a mí me gusta bastante y es como mezcla lo que son las letras, esas letras sobre la desesperanza según vas creciendo, con los objetivos que te marcas y que no logras cumplir, y que al final también se transmite un poco en toda la atmósfera, en todo ese aura que transmite al fin y al cabo las canciones y lo que son las melodías en sí. Sobre todo también porque esa melancolía está también bastante presente dentro de lo que son las voces. Y es que aquí, en este tema, es donde vino mi primera sorpresa. Porque a mitad de la canción aparece una oscura atmósfera que nos introduce en la parte doom que maneja este proyecto, que por cierto, en esta ocasión tiene a 2 personas en su haber
Ya os he dicho antes que era una one man band, pero aquí hay dos personas, que son Stuart a las guitarras, voces y bajo, y Kate a la batería. Bueno, el caso, la parte doom del tema es el momento de reflexión en el que se sumerge el protagonista de la canción, ese reflexionar sobre la eterna lucha por querer conseguir objetivos en la vida al fin y al cabo. Es tan solo una guitarra que luego explota por unos momentos más propios que son del funeral doom metal, no diría de un doom metal tan tradicional, para volver de nuevo al final del tema a volverse machacón de nuevo. A mi parecer este tema se ve con una autenticidad que poco se maneja dentro de lo que es la escena, sobre todo la escena underground, pero sí que es cierto que aquí no es una mezcla que esté hecha de forma forzada, no es juntar el agua y el aceite al fin y al cabo. Aquí lo que nos encontramos es algo que está muy bien casado, muy bien pensado y sobre todo que es efectivo, como os he dicho anteriormente, pero lleno de matices. Y esto, en cierto modo, este juntar de los dos géneros nos da una canción donde la nostalgia está bastante implícita dentro de lo que son las partes de Funeral Doom Metal, como os comentaba. Luego también la desesperanza se maneja también ahí, pero también en las voces de Stuart, que aquí hace un trabajo tremendo, y tal como os comentaré también dentro de un rato, porque en todo el disco a mí me parece que las voces es uno de los grandes puntos fuertes. Pero sobre todo a mí me gusta esa sensación de cómo te lleva a esos sentimientos a través tanto de la música como de la atmósfera, como de las voces, de absolutamente todo. Y eso sí, aunque las dos canciones que abren el disco son muy buenas, tanto la canción de apertura como la canción del medio, hay que decir que el sumum de este EP para mí está al final. Más que nada porque lo que sucede con la canción homónima, con Warm and Comfort, es una auténtica salvajada. Si antes os comentaba ese toque Funeral Doom Metal que se maneja durante el segundo tema, en este directamente es imposible entender la canción sin esos primeros 2 minutos donde se sientan las bases del Funeral Doom Metal hasta que, al decir el nombre del tema, todo explota. ¿Y qué ocurre? Que te vuelves a topar con esa visceralidad que nos manejaba también en los anteriores temas Buzzwitch, pero aparte de todo esto también es el nivel vocal, como os decía anteriormente, una de las grandes partes fuertes de este tema. De hecho es una canción que en cierto modo a mí me recordaba pues a voces como la de Danny T, por ejemplo, sobre todo en Los Males del Mundo. Ese toque que le da de sentimiento a flor de piel y que Stuart aquí lo maneja de una forma absolutamente grandiosa. En los dos temas anteriores también, pero en este se sale. Buzzwitch es esa banda que calla la boca a aquellos que dicen que la copia de una copia, que todo se copia, que todo es lo mismo constantemente. Pues aquí tenéis un ejemplo de que no. Vale que no inventan la rueda, eso indudablemente es así, pero sí que es cierto que los géneros que manejan dentro de este EP y del anterior también son géneros que no están normalmente muy acostumbrados a casarse entre sí. Y que se haga esto, al menos para mí, es motivo de celebración. Y claro, una cosa con la que os vais a encontrar y os va a llamar bastante la atención es que normalmente cuando alguien dice Funeral Doom Metal ya piensa automáticamente canciones largas como por ejemplo Bellwitch. Pero en esta ocasión las canciones largas no existen, lo máximo que existe son 6 minutos de tema y por supuesto está muy bien hilado, porque el Funeral Doom Metal al final sí que se nota que es más pues una forma de decorar esa atmósfera lúgubre y melancólica que tiene
lo que es el EP, a excepción del primer tema, y el black metal es básicamente el todo en este disco. En total son unos 17 minutos que, sumados al ejercicio de escuchar también el anterior EP, en poco más de 30 minutos te vas a dar cuenta de que Butchwitch no es un proyecto más, de que no tiene los ingredientes que desprenden las demás bandas, y eso es extrapolable inclusive a las letras, tal y como os decía anteriormente, ligado a lo que son los sueños inalcanzables y la adoración al invierno. Por eso es algo que debéis escuchar y es algo que debéis apoyar, así que ahí os voy a dejar el Bandcamp. Como digo, de momento no es tan físico, pero sí que es un disco que merece muchísimo la pena y que ojalá algún sello os anima a sacarlo. Desde aquí lo imploro. Para mí, de momento, ya os digo que es uno de los EPs del año. Menudo sorpresón. Hey tú, ¿quieres descubrir más grupos, Pues mira todo lo que tienes aquí para descubrir. No será por grupos. Luego también te puedes suscribir y así estás atento a lo que vamos sacando, que no es poco precisamente, así que dale caña.